Ya, dale, comienza. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. A continuación vamos a explicar unos conceptos que consideramos importantes para la materia. Esos son los nombres de los integrantes del grupo. Bien, voy a comenzar con lo que es el árbol del problema. El árbol del problema se puede definir como una herramienta que nos ayuda a entender de mejor manera cuáles son las causas, el problema principal y las consecuencias. Como bien se ve en la imagen, viene en tres partes, que son las raíces, donde va los causales del por qué. En el tronco va el problema principal que se pretende arreglar mediante un proyecto o, o demás. Y en las ramas vienen las consecuencias. Eso sería la definición de un árbol del problema. Para continuar tenemos lo que es la población de estudio. Esto se refiere a un grupo de personas que comparten características similares, ya sea edades, género o alguna característica que les defina como un grupo. Mi compañera va a continuar. Perfecto. Continuando con la exposición, hablamos respecto al tamaño de la muestra, que en este caso es extraída de una población significante, ya que dichos datos van a ser representativos en base a una encuesta que se pueda llegar a elaborar. El tamaño óptimo, o al menos la forma adecuada de llegar a contabilizar tal vez la población, puede ir por parámetros, se puede llegar a segmentar, muy aparte del nivel de confianza que nosotros podemos llegar a entablar y la variabilidad de poblaciones en este caso. Como siguiente punto sería el brief de investigación, que es la base de todo el proyecto en sí. Son preguntas las cuales se tienen que llegar a responder, que un investigador en este caso es el que necesita para llegar a elaborar un proyecto o una solución a dichos problemas. Se llega a describirlos de manera detallada para que sea claro y concreto al momento de elaborar un proyecto. Continúa mi compañero. Continuando con algunos conceptos de la materia, vamos a hablar sobre la macrolocalización. La macrolocalización de un proyecto consiste en decidir la región más ventajosa para ubicar una empresa o un negocio. Geográficamente decide la zona donde se abrirá el proyecto. Nos ayuda a seleccionar la ubicación determinada con indicadores socioeconómicos de los habitantes de la región, puede ser también geográficos, dependiendo del clima, la disponibilidad de la llegada y área geográfica. También puede ser sociales, como ser la cultura, por las tradiciones que tienen los habitantes de esta área. También otro concepto es la microlocalización, donde es un estudio más concreto para seleccionar el lugar exacto dentro de la macrozona. Para elaborar el proyecto que se ubicará, se toma en cuenta los costos del lugar, la disponibilidad del transporte, las cercanías de los posibles clientes y se considera la competencia, los costos y puede ser también servicios básicos. Continuará mi compañero. Ok, continuando con la exposición, vamos a explicar qué son los tipos de empresas y qué es un organigrama. En cuanto a los tipos de empresas, tenemos la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. En cuanto a la microempresa, se podría decir de las personas que fundan una empresa dentro de la categoría unipersonal, es decir, de que solamente existe un solo dueño de negocio, ¿no? La mayoría de cantidad de población en Bolivia siempre se registran en esta parte de microempresas. Después, la pequeña y mediana empresa vendrían a ser las empresas de responsabilidad de sociedad de responsabilidad limitada, que vendrían a ser de 2 socios a hasta 20 socios más o menos. Y después tenemos la gran empresa. La gran empresa por lo general son las sociedades anónimas, donde existen de 20 a, bueno, no tiene ningún límite, ¿no? Pueden ser varios socios, como pueden ser un ejemplo, digamos, los bancos, las empresas grandes como Coca-Cola. Entonces, esos serían los conceptos para el tipo de empresas. Después, dentro de ¿qué es un organigrama? Un organigrama es la estructura jerárquica que se
que se crea, digamos, dentro de las empresas para categorizar todo lo que son los gerentes generales, quién es el director general, quiénes son los dueños de las empresas, los inversionistas, quiénes están tercerizados, cuál es el área de los empleados, áreas administrativas, los departamentos, como ser departamento de contabilidad, departamento de marketing, varios departamentos que existen. Entonces, ese es el organigrama para poder ordenar a la empresa y poder mostrar a tanto los empleadores y los empleados para ver cuál es el orden y la jerarquía que se tiene en la empresa. Mi compañera va a continuar. Continuando, llega Manual de Funciones. Es un instrumento muy importante de trabajo donde contiene un conjunto de normas, tareas que se debe realizar, o que debe realizar cada empleado en sus actividades cotidianas, las cuales se basan en normas, procedimientos, sistemas que tiene la empresa. Diagrama de flujo. Un diagrama llega a describir un proceso, sistema, y es muy importante utilizarlos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Ok, licenciada, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.